terminé con mi pareja debido a mis absurdas inseguridades, y ahora él ha comenzado una nueva etapa en su vida, lo que me llena de arrepentimiento. Antes que nada, te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Si tuviera que recordar el instante en que conocí a Samuel, lo describiría como un fenómeno que nunca pensé que experimentaría. No porque él fuera un héroe de cuentos de hadas ni porque yo fuera la típica chica reservada en espera de un rescate, sino porque, en el fondo, nunca creí que alguien como él pudiera fijarse en alguien como yo. Desde que tengo memoria, he lidiado con la inseguridad. No surgió de la nada, sino que creció a mi lado como una sombra constante. Me comparaba con todas las chicas que conocía, hallando defectos en cada una de mis características, y aunque intentaba proyectar confianza, en mi mente siempre estaba la duda: no soy suficiente. Al comenzar la universidad, esperaba dejar atrás esa percepción errónea. No deseaba destacar ni llamar la atención, solo quería concentrarme en mis estudios. Pero entonces conocí a Samuel. No era el típico chico que acaparaba miradas por su atractivo o su actitud de chico malo. No era el más guapo ni el más extrovertido, pero poseía algo que hacía que todos quisieran estar a su lado: su confianza. Samuel emanaba una calma que lo hacía sobresalir sin esfuerzo. Tenía la habilidad de convertir cualquier conversación en algo interesante, y lo más asombroso era que, al parecer, no se daba cuenta del impacto que tenía en los demás. Nos conocimos en una clase de administración. Siempre me sentaba en la última fila, tratando de evitar cualquier interacción innecesaria, pero Samuel pronto notó mi presencia. Un día, de manera inesperada, se sentó a mi lado. ¿Te molesta si me siento aquí? Fue un gesto sencillo, pero su voz era tan cálida que no pude decir que no. Desde ese momento, comenzamos a hablar más. Al principio, eran solo diálogos sobre la materia, intercambios de apuntes y preguntas sobre las clases. Pero con el tiempo, nuestras conversaciones tomaron un tono más personal. Samuel tenía la capacidad de hacer que todo pareciera sencillo, como si el mundo no pesara sobre sus hombros. Yo, por otro lado, siempre sentía que cargaba con el peso de mis pensamientos. Lo que más me sorprendía era su interés por mí. No entendía por qué alguien como él, tan seguro y centrado, quisiera pasar tiempo conmigo. Pero lo hacía, y poco a poco, me fui acostumbrando a su presencia, a la calidad de sus palabras y a la forma en que lograba que mis inseguridades se sintieran irrelevantes, al menos por un rato. Un día, todo cambió. Carla, me gustas. Fue tan directo que no supe qué responder. En ese instante, pensé que podía estar bromeando, que quizás había escuchado mal. Pero su mirada era seria, honesta. ¿Por qué yo?, pregunté sin pensar. Su expresión se suavizó. Porque contigo puedo ser yo mismo. No comprendí del todo sus palabras en ese momento, pero entendí que Samuel era diferente. Así comenzó nuestra historia. Una historia que, en ese instante, pensé que duraría para siempre. Pero el problema nunca fue Samuel, siempre fui yo. Después de su confesión, nuestra relación avanzó de manera natural. Al principio, todo era nuevo y emocionante para mí. Samuel tenía la habilidad de convertir cada día en una pequeña aventura, aunque solo fuera caminar juntos después de clases o compartir un café en la cafetería del campus. Nunca había estado en una relación antes, y aunque mis inseguridades seguían presentes, su cariño y paciencia me ayudaban a silenciarlas. No era perfecto, claro, pero me hacía sentir segura. Con él, por primera vez en mucho tiempo, empecé a pensar que tal vez sí merecía ser amada. Nuestros primeros meses juntos fueron como un sueño. Samuel siempre encontraba maneras de sorprenderme, ya fuera con pequeños detalles como notas en mi cuaderno o simplemente estando presente en los momentos en que más lo necesitaba. Nunca tuve que pedirle atención, te la ofrecía sin que yo lo exigiera. A pesar de mis miedos, empecé a creer que nuestro amor podría superar cualquier obstáculo. Lo que no sabía era que el mayor obstáculo no vendría del exterior, sino de mi propia mente. A medida que nuestra relación avanzaba, comencé a notar cosas que antes no me molestaban. No era que Samuel hubiera cambiado, era que mi mente comenzaba a crear problemas donde no lo sabía. Si él tardaba en responder un mensaje, inmediatamente pensaba que estaba hablando con alguien más. Si alguna chica le prestaba demasiada atención en clase, sentía un nudo en el estómago. Cada vez que hablaba con sus amigas, mi mente repetía: ¿y si le gusta a otra? Samuel nunca me dio motivos para dudar de él. Las inseguridades que siempre habían estado en mi interior comenzaron a crecer hasta volverse insoportables. Una noche, mientras estábamos juntos viendo una película en su departamento, dejó su teléfono sobre la mesa. Podía ver que tenía notificaciones de varias personas, algunas con nombres de chicas.
No era raro, Samuel siempre había sido social. Pero en mi mente, cada mensaje se convertía en una amenaza. ¿Quién te escribe tanto?, pregunté con un tono más frío de lo que pretendía. Samuel me miró sorprendido antes de revisar su teléfono. Nada importante, solo mensajes del grupo de estudio. Asentí, pero la duda seguía ahí. Y si no era solo eso, la Carla insegura que había logrado silenciar por un tiempo regresó con más fuerza. Comencé a revisar sus redes sociales con más frecuencia, observando quienes le daban me gusta a sus fotos, quienes comentaban. Si mencionaba a alguna compañera de clase, mi estómago se retorcía, no quería admitirlo, pero estaba obsesionada con la idea de que, tarde o temprano, me dejaría por alguien más. Samuel notó mi cambio de actitud. ¿Pasa algo?, me preguntó una noche, después de que me negara a responderle durante varias horas. Nada. Pero sí pasaba algo. Y aunque él aún no lo sabía, esas inseguridades pronto comenzarían a alejarnos. No puedo señalar un momento exacto en el que todo comenzó a ir mal, pero si tuviera que elegir, diría que fue cuando empecé a dudar de Samuel en voz alta. Al principio, solo eran preguntas sutiles. ¿Cómo es esa chica con la que estudias o pasas mucho tiempo? Con el tiempo, mis preguntas se convirtieron en acusaciones disfrazadas. No me había escondido que hablas tanto con ella o parece que te llevas mejor con ella que conmigo. Samuel, al principio, se lo tomaba con calma, asegurándome que no había nada de qué preocuparme. Carla, tú eres mi novia, ¿de verdad crees que estaría con alguien más? Sus palabras me tranquilizaban por momentos, pero el alivio nunca duraba mucho. Un día, revisé su teléfono mientras él dormía. No lo hice porque quisiera encontrar algo, sino porque necesitaba encontrar algo. No podía aceptar que mi miedo fuera solo una paranoia. Pero lo único que encontré fueron mensajes normales, conversaciones aburridas sobre clases, bromas con amigos. En lugar de sentir alivio, me sentí peor. ¿Por qué eso significaba que el problema era yo? Mi actitud comenzó a desgastar la relación. Samuel ya no sonreía tanto como antes, y cuando nos veíamos, había un peso en el ambiente. Ya no era fácil estar juntos, ya no era natural. Me duele que no confíes en mí, me dijo una noche, después de que me enojara porque había salido con unos amigos sin avisarme. Quise decirle que sí confiaba en él, pero habría sido una mentira. La grieta en nuestra relación ya era demasiado profunda. Y en lugar de intentar repararla, hice lo que siempre hacía cuando sentía que algo se me escapaba de las manos, me alejé. Después de semanas de tensión, comenzamos a distanciarnos. No peleábamos, pero el silencio entre nosotros hablaba más fuerte que cualquier discusión. Ya no hacíamos planes con la misma emoción de antes. Cuando me abrazaba, sentía que había algo distinto en su tacto, como si lo hiciera por costumbre y no por deseo. Comencé a evitarlo. Si me mandaba mensajes, tardaba en responder. Si me pedía que nos viéramos, ponía excusas. Era mi forma de protegerme, porque en mi mente, si él no había encontrado a alguien más todavía, lo haría pronto, y llegó el día en que no pude más. Estábamos en su departamento, y Samuel intentaba hablar conmigo sobre lo que estaba pasando. Carla, dime qué quieres que haga. No quiero perderte, pero tampoco quiero seguir así. Me miraba con desesperación, y su dolor me rompía por dentro. Pero en mi mente, ya había tomado la decisión. Creo que es mejor que terminemos. Su expresión pasó de la sorpresa a la tristeza en cuestión de segundos. ¿Y eso es lo que quieres? Quise gritar que no, que lo que quería era que me asegurara que nunca me dejaría, que me dijera que yo era la única persona en su vida. Pero no lo hice. Sí, con esa simple palabra, terminé con la única persona que realmente me había amado. No porque él me hubiera fallado, sino porque yo nunca supe cómo amarme a mí misma. Cuando terminé con Samuel, esperaba sentirme aliviada. Pensé que el dolor que había estado cargando desaparecería, que finalmente me liberaría de la constante ansiedad de perderlo. Pero no fue así. La primera noche sin él, me acosté en mi cama esperando que el sueño me arrastrara rápidamente, pero mi mente no me dejó descansar. Repetía nuestra última conversación una y otra vez, su expresión dolida, la forma en que su voz tembló cuando me preguntó si realmente quería terminar. Sí. Esa palabra se repetía como un eco en mi cabeza, atormentándome. Intenté distraerme. Me forcé a salir con mis amigas, a retomar actividades que había descuidado mientras estaba con Samuel. Al principio parecía funcionar.
fingía que estaba bien. Me reía en las reuniones, hablaba como si nada hubiera cambiado. Pero cada noche, al regresar a casa, el silencio se hacía insoportable. Me acostumbré a revisar su perfil en redes sociales, aunque me prometiera que no lo haría. Buscaba alguna señal de que él también estuviera sufriendo, de que no fuera solo yo la que se sentía perdida. Pero Samuel no subía nada. No compartía indirectas, no publicaba frases tristes. Era como si hubiera desaparecido. Y eso me dolía más de lo que quería admitir. Los primeros días, me convencí de que él me buscaría. Que intentaría hablar conmigo, que me diría que no podía estar sin mí. Pero los días se convirtieron en semanas, y él nunca me buscó. No supe si fue por orgullo o porque realmente había decidido seguir adelante. Pero de cualquier forma, la ausencia de sus mensajes fue lo que más me hizo daño. Comencé a dudar. De verdad hice lo correcto, pasaron los días, luego las semanas. Yo seguía con mi rutina, pretendiendo que la decisión que había tomado era la correcta. Alejarme de Samuel había sido lo mejor para ambos. Que ahora, por fin, estaba en control de mi vida, sin la ansiedad que me consumía cuando pensaba en la posibilidad de perderlo. Pero en el fondo, cada vez que cerraba los ojos, lo veía. Las noches se convirtieron en mi peor enemigo. Porque durante el día, al menos, tenía la distracción de las clases, del trabajo, de mis amigas. Cuando estaba sola en mi habitación, cuando todo estaba en silencio, los recuerdos me golpeaban con una fuerza brutal, lo extrañaba. Extrañaba su risa, la forma en que siempre encontraba algo gracioso en cualquier situación. Extrañaba nuestras charlas sin sentido, sus abrazos cuando tenía un mal día, la manera en que me miraba, como si yo fuera lo más importante en su mundo. Y eso me aterraba. No quería ser la chica que se quedaba atrapada en un amor del pasado. No quería ser la persona que se aferrara a recuerdos. Así que intenté hacer lo que cualquiera haría después de una ruptura, seguir adelante, por insistencia de mis amigas, acepté salir con alguien más. El chico se llamaba Lucas. Estudiaba arquitectura y lo conocí a través de una compañera de clases. Era atractivo, con una sonrisa segura y un sentido del humor que, en teoría, debería haberme encantado. Nuestra primera salida fue a un café cerca de la universidad. Hablamos sobre nuestras carreras, sobre nuestros planes a futuro, sobre cosas triviales como las películas que nos gustaban o los lugares a los que queríamos viajar. Pero la conversación no fluía como debería, cada vez que él hablaba, yo asentía y sonreía, pero mi mente estaba en otra parte, comparándolo. Buscando en él algo que me hiciera sentir lo que Samuel me hacía sentir. Y no lo encontraba. Aún así, me convencí de que debía intentarlo. De que, con el tiempo, Lucas podría ayudarme a olvidar. Comenzamos a salir más seguido. Me llevaba a cenar, íbamos al cine, me escribía mensajes durante el día preguntando cómo estaba. Desde afuera, parecía que todo iba bien. Pero dentro de mí, algo no encajaba. Había momentos en los que, sin querer, me encontraba escribiendo un mensaje para Samuel, solo para borrar cada palabra antes de enviarla. Había días en los que caminaba por la universidad y esperaba verlo aparecer en cualquier momento. Peor aún, cada vez que Lucas me tocaba la mano o intentaba abrazarme, sentía una incomodidad que no podía ignorar. Él no era Samuel. Y nunca lo sería, lo comprendí una noche en la que salimos a una fiesta con mis amigas. La música estaba alta, la gente bailaba a nuestro alrededor, y yo estaba ahí, con Lucas, pretendiendo que me divertía. Pero de repente, en medio de la multitud, vi algo que me dejó sin aliento. Una pareja bailando. Un chico con su novia, abrazándola con ternura, susurrándole algo al oído antes de besar su mejilla. Y no eran ellos los que me importaban. Era lo que representaban. Porque, por un segundo, en mi mente, vi a Samuel y a mí, recordé nuestras salidas, nuestros momentos juntos, la manera en que me hacía sentir segura, como si yo fuera la única persona en el mundo para él. Y ahí, en esa pista de baile, rodeada de gente, lo entendí, no había superado a Samuel. Ni siquiera estaba cerca de hacerlo. Al final de la noche, cuando Lucas me llevó a casa, notó que algo andaba mal. Después de esa noche, dejé de responder sus mensajes, dejé de fingir que podía estar con alguien más. Porque, al final, la verdad era una sola, seguía enamorada de Samuel. Y lo peor era que, quizás, él ya no me amaba a mí. Los días pasaron, luego las semanas, y cada intento de seguir adelante se convirtió en un fracaso más.
Ya no se trataba solo de que no pudiera sentir nada por otro hombre, sino de que Samuel estaba en cada rincón de mi mente. Comencé a obsesionarme con su ausencia, con la idea de que tal vez había cometido el peor error de mi vida al dejarlo ir. No podía evitar preguntarme qué estaría haciendo, cómo se sentiría, si acaso en algún momento del día él también pensaba en mí. Pero me aterraba buscarlo. Sabía que, si lo hacía, no encontraría lo que quería. Sin embargo, la vida, cruel como siempre, se encargó de darme respuestas sin que yo las pidiera. Todo comenzó con un simple comentario de una de mis amigas. Estábamos en la cafetería de la universidad cuando, de repente, mencionó su nombre. Por cierto, ¿han visto a Samuel últimamente? Lo vi el otro día en el centro, pero apenas si me saludó. Mi corazón se detuvo. Era la primera vez en semanas que alguien lo mencionaba en mi presencia. Traté de disimular mi interés, pero mis manos temblaban sobre la mesa. Se veía bien, respondí con indiferencia fingida. Sí, súper bien. De hecho, creo que está saliendo con alguien. El mundo se derrumbó en ese instante. No sé cómo logré mantener la compostura, pero por dentro sentí que todo el aire me abandonaba. La conversación continuó, y mis amigas siguieron hablando como si no acabaran de darme la noticia más devastadora de mi vida, pero yo ya no escuchaba nada. Solo podía pensar en eso. Samuel estaba con alguien más. Las siguientes horas fueron un infierno. Apenas llegué a casa, mi ansiedad me devoró por completo. Cada pensamiento giraba en torno a lo mismo. ¿Cómo había pasado tan rápido? ¿Cómo podía haberme reemplazado tan fácilmente? Yo fui quien terminó la relación, yo fui quien lo dejó. Pero en mi cabeza, siempre había tenido la esperanza de que él seguiría ahí, de que, en algún momento, si quería volver, él me estaría esperando. Pero no. No me estaba esperando. Yo había seguido adelante de la peor manera posible, forzándome a estar con alguien más y fracasando miserablemente, pero Samuel, él realmente lo había hecho. Y yo no estaba lista para aceptarlo. Pasé horas revisando sus redes sociales, buscando alguna prueba de lo que mis amigas habían dicho. Pero no había nada. Samuel no era de los que publicaban mucho, y eso solo aumentó mi desesperación. Porque significaba que, si quería saber la verdad, tenía que preguntarle directamente. O, peor aún, verlo con mis propios ojos. El destino es cruel. Juega con nosotros de maneras que jamás imaginamos. Yo creí que el peor castigo por mi error era la culpa constante, las noches en vela, el vacío en mi pecho. Pero mi verdadero castigo fue verlo de nuevo. Ocurrió una tarde cualquiera. Caminaba sin rumbo por el centro de la ciudad, con la mente perdida en recuerdos de lo que una vez fue, cuando lo vi. Samuel. Mi corazón se detuvo. Estaba ahí, a pocos metros de distancia, tan real como los recuerdos que me atormentaban a diario. Pero no estaba solo. Una chica lo acompañaba, se veían felices juntos. Ella le hablaba con entusiasmo, y él sonreía sinceramente, de esa forma que hacía tiempo no veía en su rostro cuando estaba conmigo. En ese instante, sentí que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. Lo observé en silencio, con un nudo en la garganta, sintiéndome una extraña en su vida. Durante años, él había sido mi refugio, mi hogar, mi persona favorita. Pero ahora, yo no era nada para él. Las piernas me temblaron cuando di un paso hacia él. No pensé en nada más, solo en la necesidad desesperada de hablarle, de escucharlo, de recuperar algo de lo que habíamos perdido. Pero entonces, vi cómo la chica tomaba su mano con naturalidad. Samuel no la apartó. No dudó. No parecía un hombre atrapado en el pasado, ni alguien que aún guardara sentimientos por una exnovia que lo dejó por sus inseguridades. Parecía feliz. Y yo no tenía derecho a interrumpir esa felicidad. Me quedé quieta, con la garganta cerrada y los ojos ardiendo por las lágrimas contenidas. No podía hacerle esto. No podía acercarme y pretender que nada había pasado, que merecía una segunda oportunidad cuando fui yo quien destruyó todo. Me di la vuelta y me alejé, sintiendo que dejaba atrás algo más que un amor. Dejaba atrás la última esperanza de redención. Cada paso se sintió como un golpe en el pecho. La tristeza me envolvió, pero no era solo tristeza. Era arrepentimiento, un arrepentimiento tan profundo que me oprimía el alma. Me odié. Me odié por haber permitido que mis miedos me alejaran de alguien que me amó con todo su ser. Me odié por haber sido tan estúpida, por no haber valorado lo que tenía hasta que fue demasiado tarde.
y ahora, no había vuelta atrás. Samuel siguió con su vida. Yo, en cambio, estaba condenada a vivir con el peso de mi error. Mi castigo no era verlo con otra. Mi castigo era saber que, si no hubiera dejado que mis inseguridades me controlaran, aún sería la persona que estaría a su lado.